que a continuación expondré está relacionado con la fisiopatología de la pubertad retrasada. Como concepto, el desarrollo puberal ocurre en la mayoría de las personas a una edad determinada. Epidemiológicamente, hemos considerado que es una pubertad precoz cuando el comienzo del desarrollo puberal ocurre en menos de 2 desviaciones estándar para el promedio de las edades. Pero en el otro lado, en el otro extremo, están aquellos sujetos que comienzan en forma más tardía, en el 2 desviaciones estándar en forma más tardía. Muchas de estas personas que comienzan una pubertad precoz o tienen una pubertad tardía en este extremo, no necesariamente tienen una patología. Muchos de ellos tienen una variante de lo normal que se conoce como retraso constitucional del desarrollo, que su equivalente en el otro extremo sería la pubertad temprana. Pero primero es cómo vamos a definir quién tiene un retraso puberal. Se define como retraso puberal la ausencia de desarrollo mamario a la edad de 13 años o ausencia del crecimiento testicular a la edad de 14 años. El vello púbico no se considera porque puede estar presente gracias a los andrógenos que se producen en la glándula suprarrenal. Entonces, definimos como ausencia de pubertad o pubertad atrasada en el caso de que no exista desarrollo puberal a una edad cronológica mayor a 2 desviaciones estándar para la población normal. Pero no tan solo es el inicio del desarrollo puberal. Existen condiciones patológicas en el cual la pubertad se encuentra enlentecida y eso nos debe llamar la atención para buscar la causa etiológica. Normalmente una pubertad se demora alrededor entre 4 a 5 años en estar completa. Por eso es que en promedio, por ejemplo, desde que se inicia el crecimiento del testículo hasta que termina el testículo adulto, han ocurrido en promedio 3,2 más 1,8 años de desviación estándar. Y en relación al botón mamario y a la menarquia, han ocurrido en general 2 años y medio más o menos una desviación estándar. Si no hay menarquia a los 15 años, también lo consideramos como un retraso del desarrollo puberal. Una de las causas de variantes del desarrollo más frecuente es el retardo o retraso constitucional del desarrollo. En grandes series de pacientes, el retraso constitucional del desarrollo afecta en general a, tiene una distribución en un 65% de ellos son varones y aproximadamente un 30% de los sujetos con retraso constitucional son mujeres. Esta diferencia, al parecer, no estaría dada por la motivación a consultar, más que por una razón biológica. Y aunque el retraso constitucional del desarrollo debería tener una frecuencia igual en ambos sexos, solo se puede diagnosticar una vez que se han descartado otras causas patológicas. La causa del retraso constitucional del desarrollo es desconocida, pero sí sabemos que afecta alrededor de un 50 a un 75% de los sujetos tienen antecedentes familiares, que tiene un patrón autosómico dominante, sin que se haya podido identificar un solo gen que esté involucrado en el tiempo de desarrollo puberal. Si bien no está relacionado con el sexo, sí consultan con mayor frecuencia a los hombres. Y por último hay que considerar que este retraso, considerado como una variante normal del desarrollo, es de descarte. Es decir, el niño no tiene que tener clínica de una condición crónica y tiene que tener un laboratorio que nos permita descartar insuficiencia renal, hepática, anemia, etc. Recientemente se ha identificado un gen que es el IGSF10 y este gen se ha identificado por estudios epidemiológicos grandes que incluían sujetos que tenían pubertad atrasada, no ausencia del desarrollo puberal, donde simplemente estos sujetos tenían un retraso en el inicio del desarrollo puberal. Y este gen ha sido reportado básicamente en modelos animales
y actualmente se está estudiando en población humana. Este gen estaría relacionado en parte cómo migran las neuronas por la placa olfatoria. El diagnóstico diferencial del retraso del desarrollo puberal puede ser dividido en tres categorías. Una, el hipogonadismo hipogonadotropo permanente. Por ejemplo, un hipogonadotropo permanente es un paciente que tiene un síndrome genético en el cual no se desarrollaron las neuronas, no migraron desde la placa olfatoria y tiene hipogonadismo hipogonadotropo más anosmia. Por ejemplo, el síndrome de Kalman. Otra causa permanente de hipogonadismo hipogonadotropo es un sujeto que haya estado expuesto a un daño a nivel hipotálamo hipoficiario, por ejemplo, una radiación, un tumor, etc. Pero también existe un grupo que tiene un hipogonadismo hipogonadotropo funcional. Por ejemplo, una paciente que cae en amenorrea primaria por una situación de estrés. Teniendo todos sus exámenes normal, esto se considera como una amenorrea hipotalámica. Generalmente son mujeres que son muy autoexigentes, muy competitivas, tanto a nivel escolar, laboral o incluso deportivo. Generalmente tienden a tener trastornos sutiles de la conducta alimentaria. También otro ejemplo son pacientes que tienen enfermedad celíaca, donde al estar en un estado de malnutrición y al bajar la grasa abdominal con la concentración, bajan las concentraciones de leptina, puede manifestarse con un hipogonadismo hipogonadotropo funcional. ¿Por qué funcional? Porque una vez que se retira la injuria, nuevamente comienza a tener pulsos de GNRH y pulsos de FSH-LH. Y el tercer grupo de hipogonadismo está dado por falla a nivel de las gónadas, cuando sí existe un hipogonadismo hipergonadotropo. En este caso, no va a haber producción de esteroides sexuales y como no hay feedback hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis, va a haber un aumento en la gonadotrofina. Entonces, ¿cuál es la frecuencia y las causas comunes del retraso del desarrollo puberal diferentes al retardo constitucional del desarrollo? Entonces, primero hay que recordar que el retraso constitucional del desarrollo en general corresponde a 30% de niñitas, 65% de varones. Dentro de las causas de hipogonadismo hipergonadotropo, estas se pueden identificar en un total de el 5 al 10% de los hombres con retraso puberal y en las mujeres hasta un 25%, un cuarto de las mujeres que tienen hipogonadismo hipergonadotropo. Generalmente corresponden a diagnósticos como síndrome de Turner o, en el caso de las niñas, o por ejemplo, historias de radiación. En el caso de los hombres, el hipogonadismo hipogonadotropo permanente corresponde aproximadamente al 10% de los casos, y en el caso de los hombres, el hipogonadismo hipogonadotropo funcional corresponde aproximadamente al 20% de los casos, por ejemplo, una enfermedad sistémica. Dentro de las mujeres, entonces, el hipogonadismo hipergonadotropo, en general el 25% son del total de hipogonadismo. En las mujeres, el hipogonadotropo permanente corresponde a un 20%, por ejemplo, un tumor o una enfermedad infiltrativa a nivel de la región hipotálamo hipoficiaria, y un hipogonadismo hipogonadotropo funcional también en un 20%, por ejemplo, una amenorrea hipotalámica. El diagnóstico diferencial de esta condición puede ser dividido en estas regiones. Entonces vamos a hablar de hipogonadismo hipogonadotropo permanente, que puede ser congénito o adquirido, el hipogonadismo hipogonadotropo funcional, que generalmente es reversible y uno retira la causa sistémica o la injuria y se recuperan los pulsos de GNRH. Y por último, entonces existe cuando hay un daño en las gónadas, ya sea adquirido o genético, por ejemplo, una digenesia gonadal que no se desarrollaron bien embriológicamente las gónadas, como en el síndrome de Turner, en el síndrome de Klinefelter, o puede ser adquirido, por ejemplo, en una inflamación de las gónadas secundario al virus de parotiditis o por drogas. Dentro de los exámenes que son necesarios para el diagnóstico de un paciente están los exámenes de primera línea, que tienen como objetivo descartar una condición crónica que secundariamente está afectando el desarrollo puberal. Uno con esto formula el diagnóstico, que estamos frente a un hipogonadismo
con apellido, hipogonadotropo o hipergonadotropo. Y también uno puede plantear una hipótesis, hipogonadotropo probablemente funcional. Entonces, con estos diagnósticos uno deriva al grupo de endocrinología. Y el grupo de endocrinología evaluará clínicamente al paciente, revisará el diagnóstico, planteará diagnósticos diferenciales y para poder estudiar esos diagnósticos diferenciales se utilizan algunos exámenes considerados como de segunda línea. Y esto es con el objetivo de realizar el diagnóstico etiológico preciso. Este diagnóstico etiológico preciso muchas veces llega a incluir hasta estudios genéticos. Y eso va más allá de un interés académico, porque dependiendo del origen genético de un hipogonadismo hipogonadotropo o un hipogonadismo hipergonadotropo, generalmente uno puede hacer una asesoría genética en relación a cómo se va a heredar esto en otros familiares o cómo se puede estar manifestando en otras personas o si está asociado a algún otro riesgo de salud, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal o algún tipo de cáncer, etc. Incluso, dependiendo del origen, ya se han descrito que uno podría sugerir si va a ocurrir o no reversibilidad o incluso uno podría plantear cómo espera que pueda responder a tratamientos de fertilidad. Entonces el diagnóstico genético molecular en estos pacientes puede ser necesario y tener una implicancia mucho más allá de solamente académico. Dentro de la evaluación de primera línea, primero en la historia, vamos a buscar el patrón de crecimiento de familiares de primer y segundo grado. Uno interroga a los papás y les pregunta a la mamá a qué edad tuvo su primera regla, a qué edad tuvo la primera regla sus hermanas, su mamá. Hay antecedentes de infertilidad en la familia, a usted le costó mucho embarazarse, tuvo que utilizar fertilización asistida, tiene alguna enfermedad crónica conocida, tiene dolor abdominal recurrente, diarreas crónicas. eh, Hay que evaluar también si existe o no capacidades mentales diferentes, especialmente si están en el contexto de obesidad mórbida, si hay antecedentes en la historia de criptorquidia, bilateral, unilateral, hipospadia, si hay micropene, antecedentes de hipo o anosmia, y eso hay que buscarlo dirigidamente, hay que preguntar, ¿usted siente el olor al café? ¿Siente olor a pan tostado? Y preguntar también por este signo en otros miembros de la familia, porque en la misma familia pueden existir diferentes grados de hipo o anosmia. En la curva de crecimiento uno evalúa cómo ha estado creciendo este niño. Es diferente a un niño que tiene una buena velocidad de crecimiento y que no tiene talla baja, pero no tiene desarrollo puberal. A un niño que sí tiene talla baja, no tiene desarrollo puberal y no tiene buena velocidad de crecimiento. En ese sujeto probablemente hay una patología en común que está afectando tanto la producción de gonadotrofinas como la producción de factores de crecimiento y que no impide que crezca y se desarrolle adecuadamente. Es decir, si hay talla baja, mala velocidad de crecimiento y ausencia de desarrollo puberal, sospechamos que la patología de base debe ser mucho más importante para haber comprometido tan intensamente a esta persona. En el examen físico hay que clasificar al sujeto en relación al estadio de Tanner. Muchos niños pueden ser pudorosos y no hay que obligar a que se expongan desnudos delante de los médicos. Por tal motivo, si un niño se niega al examen físico de sus genitales, hay que respetar esa decisión y dejarlo para una segunda instancia cuando ya tenga más confianza con nosotros y mostrarle fotos de dibujos de los estadios de Tanner. No usamos fotos de niños desnudos, usamos fotos de dibujos. Y ahí el niño podría autorreconocerse en qué estadio de desarrollo puberal está. Si bien eso no es exacto, podría ser una buena aproximación cuando un niño va demasiado temoroso o ansioso por el examen de sus genitales. La edad ósea es un buen examen, nos dan bastante información, es una radiografía de carpo de la muñeca no dominante. El análisis bioquímico está orientado básicamente a hacer el diagnóstico diferencial de insuficiencia renal, alteraciones hepáticas, y en este caso igual incluimos siempre la cinética del fierro, porque hay que descartar hemocromatosis y otras patologías, incluso como sarcoidosis. Entonces también es importante el perfil bioquímico, ver si hay hipercalcemia, etc. La LH y FSH, que son las gonadotrofinas,
deben ser realizados por ensayos ultrasensibles que nos permitan detectar pequeñas concentraciones de estas gonadotrofinas. Y se sugiere que cuando se utilizan estos ensayos que son ultrasensibles, la detección de una LH por sobre 0,3 miliunidad internacional por mililitro es altamente sugerente que hay activación del desarrollo puberal. Sin embargo, cuando estamos sospechando hipogonadismo hipogonadotropo, estas gonadotrofinas pueden estar normales o inapropiadamente normal para un valor bajo de testosterona o de estrógeno. Por otro lado, podríamos encontrar que existen gonadotrofinas muy altas en relación a las concentraciones bajas de esteroides sexuales. Y eso nos permite entonces distinguir LH-FSH normal o baja, hipogonadismo hipogonadotropo, LH-FSH alta, hipogonadismo hipergonadotropo. La TSH y la T4 libre, y al igual que los factores de crecimiento insulino símil, constituyen parte de la evaluación de otros ejes de la hipófisis. Siempre hay que descartar enfermedad celíaca, porque, por ejemplo, el 2 al 4, incluso hasta el 8%, una vez que se ha descartado hipotiroidismo, pueden tener enfermedad celíaca en el contexto de una persona con talla baja y con ausencia del desarrollo puberal. El volumen testicular se tiene que ir consignando en cada visita, y a diferencia del estrógeno, la testosterona total matinal es un buen examen para evaluar desarrollo puberal. Por ejemplo, si hay una testosterona sobre 20, pero bajo 30 o 40, sugiere que si bien no está con desarrollo puberal, probablemente va a iniciar desarrollo puberal en el próximo año. Y cuando está cerca de 30 o 40, ya está comenzando con desarrollo puberal y hay que seguir a esa persona. Entonces, los diagnósticos diferenciales de patología básicamente hay algunas causas funcionales a nivel hipotalámica, que por ejemplo la desnutrición va a causar un hipogonadismo hipogonadotropo, mala absorción, trastorno en la conducta alimentaria, también hacer ejercicio excesivo y algunas enfermedades crónicas. Causas sistémicas que pueden causar daño a nivel de la región hipotálamo hipoficiario está la hemocromatosis, la sarcoidosis, y dentro de las causas adquiridas que puedan lesionar esta región están los adenomas pituitarios. Se ha descrito los quistes de la bolsa de Rathke, pero la verdad es que no para todos los neurólogos, neurocirujanos y endocrinólogos, las quistes de la bolsa de Rathke son patológicos. De hecho, la mayoría los consideramos una variante embriológica y un hallazgo en la resonancia de estos pacientes. La presencia de tumores cerebrales, lógicamente, que interrumpan la región hipotalámica, la apoplejía pituitaria, el antecedente de radioterapia y algunos fármacos, dentro de esos los corticoides. Entonces, en resumen, ¿qué diagnóstico diferencial podemos plantear? Lejos lo más frecuente y probable es un retraso constitucional del desarrollo. Un sujeto sano, sin antecedentes mórbidos importantes, que en la familia uno va a investigar y alguien también se desarrolló más tarde, entre un 40 a un 60% de los casos. No requiere un diagnóstico de descarte, pero en general no requiere tratamiento. El hipogonadismo hipergonadotropo, en este caso hay que buscar si el paciente tiene algún signo que nos haya llamado la atención, como criptorquidia, hipospadia, fisura palatina, talla baja, si tiene alteración de las proporciones corporales, porque los hipogonadismos hipergonadotropos, que son congénitos, pueden estar asociados a genitales atípicos y a personas intersex, por ejemplo, como ocurre en las niñas que tienen síndrome de Turner o en las personas que tienen síndrome de Klinefelter. Y por último están los hipogonadismos hipogonadotropos, donde pueden ocurrir hipogonadismos de origen funcional, cuando hay una injuria que impide el normal funcionamiento de la región hipotálamo-hipoficiaria, por ejemplo un trastorno de la conducta alimentaria o una enfermedad celíaca, y también lamentablemente hay hipogonadismo hipogonadotropos que son definitivos, como cuando hay una lesión en esta región. Dentro de los exámenes de segunda línea, y que son los que solicitamos los endocrinólogos, está la prueba de GNRH. Esta prueba es difícil de realizar porque no tenemos reactivo, pero se considera como un buen estudio para poder diferenciar entre hipogonadismo, hipogonadotropo y otras causas. Pero esta prueba de GNRH debe ser interpretada con mucha cautela. Es probable que requiera determinación de gonadotrofinas más allá de las que habitualmente se realizan para pubertad precoz. La determinación concomitante con inhibina
también se han planteado como útil porque la inhibina depende de la cantidad de células de Sertoli que tenga ese individuo. Por lo tanto, si tiene un pool de células de Sertoli que creció normalmente porque estuvo estimulado en alguna oportunidad durante la mini pubertad, uno debería esperar que la inhibina estuviera normal. La prolactina la utilizamos para descartar una hiperprolactinemia que también causa hipogonadismo, hipogonadotropo y sin amenorrea en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres que no hayan tenido telarquía tampoco va a haber galactorrea porque no tenían glándula mamaria. Es importante siempre considerar evaluar otros ejes, el eje tiroideo, ACTH-cortisol y la resonancia de la región hipotálamo hipofisiaria debe incluir cortes complementarios a nivel del surco y bulbo olfatorio. En casos excepcionales también solicitamos planigrafía para ver la distribución de los dientes porque muchos de estos pacientes que tienen hipogonadismo hipogonadotropo tienen otras alteraciones del macizo facial. Por ejemplo, tienen ausencia del conducto auditivo o son muy estrechos y esto se asocia a hipoacusia. Tienen un paladar alto, paladar ojival o tienen un esfenoides que es más pequeño o también tienen los dientes imbricados uno con otro. El cariograma y el FIT generalmente lo dejamos para pacientes con hipogonadismo hipergonadotropo o cuando la sospecha de disgenesia gonadal es alta. Y el estudio genético, actualmente existen paneles de estudios genéticos orientados tanto a hipogonadismo hipogonadotropo como hipogonadismo hipergonadotropo. Entonces, una idea para resumir estos conceptos es el algoritmo diagnóstico de retraso del desarrollo puberal. Uno se debe plantear si hay otro fenómeno como talla baja y cómo está la velocidad de crecimiento. Porque si el paciente no tiene desarrollo puberal, tiene talla baja, pero una velocidad de crecimiento normal, es decir, siempre ha ido creciendo en paralelo a lo normal y no tiene patología, lo más probable es que sea un retraso constitucional del desarrollo. Ahora, si ya se descartaron patologías y no tiene desarrollo puberal, hay que evaluar cómo están las gonadotrofinas. Si estas gonadotrofinas están altas, uno podría plantear un hipogonadismo hipergonadotropo. Si las gonadotrofinas están normal o bajas, un hipogonadismo hipogonadotropo. En los sujetos que tienen un hipogonadismo hipergonadotropo, un primer acercamiento es con el cariograma, para ver si tiene síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, 46XX DSD o 46XI DSD, que estos dos últimos son grupos de personas que tienen genitales atípicos en la mayoría de los casos y corresponden a personas intersex. Pero también pueden ocurrir variaciones en algunos genes que sin tener genitales atípicos y teniendo un cariograma adecuado para el sexo con el cual se identificó al nacer, va a tener insuficiencia ovárica prematura o va a existir una gónada dañada por otras circunstancias, por ejemplo una infección o medicamento. En el caso de FSH normales o bajas y que se plantea un hipogonadismo hipogonadotropo y en ausencia de patologías crónicas, hay que evaluar si hay un daño hipotalámico, si hay daño hipofisiario o si aparentemente es solamente funcional. El retraso constitucional del desarrollo es una condición que los pacientes preguntan con alta frecuencia, tiene un patrón autosómico dominante. Cuando uno hace la historia familiar, hasta el 50-75% de los sujetos tienen historia familiar, papás, hermanos, tíos. Y recientemente se ha identificado este gen, el IGSG10, que es un miembro de una superfamilia de inmunoglobulina que se asoció a personas con retraso del desarrollo puberal. Pero la sola presencia de variaciones en este gen no justifica por sí un hipogonadismo hipogonadotropo. Solamente se ha descrito que personas que tienen variantes en este gen tienen desarrollo puberal más lento. Al parecer, el retraso constitucional del desarrollo no es por un solo gen y aparentemente podría ser digenético o poligénico. Entonces, la historia típica de un sujeto con retraso constitucional del desarrollo que consulta por pubertad atrasada, no tiene historia de enfermedad sistémica, tiene una nutrición normal, tiene un examen físico y las proporciones son normales, pero tiene talla baja. Uno va a estudiar dónde están los papás y los papás tienen una talla objetivo genética que está en otra curva de percentil.
Uno construye la curva de crecimiento de este niño y ve que siempre ha tenido buena velocidad de crecimiento, pero aparentemente se aleja de la curva normal en el momento en que los otros niños ya comienzan con estirón puberal. Es decir, este niño crece con velocidad prepuber, por eso que se aleja del resto de sus compañeros. Generalmente comienzan pubertad en forma más tardía y tienen edades óseas atrasadas. Y lo que ocurre es que generalmente también son personas que sin tener desnutrición son delgadas. Eh, Hay que hacer un estudio en ello, tienen que tener función tiroides normal, hemograma normal, electrolito normal, buena función renal y hepática y factores de crecimiento apropiadamente normal para el grado de desarrollo puberal de estas personas. Uno investiga y conversa con los papás y hasta 60 o 90% de los casos tienen antecedentes de alguien con desarrollo puberal tardío. Y lo que ocurre es que como tienen una pubertad más tarde, generalmente logran la talla genética o por lo menos alcanzan el cuartil inferior de la talla que genéticamente les correspondía. Uno de los ejemplos de hipogonadismo hipergonadotropo más frecuentes es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner son mujeres 45X y que tienen una frecuencia en la población de 1 en 5.000, por lo tanto es extremadamente frecuente. Todas las mujeres con síndrome de Turner, 98%, tienen talla baja. Por lo tanto, cuando uno va a evaluar a una mujer que tiene talla baja, la posibilidad de que tenga un síndrome de Turner es 1 en 60. Como la frecuencia del síndrome de Turner es 1 en 2000 en la población general, y la talla baja afecta al 3% de la población, el 3% de 2000 es 60. Como casi todas las mujeres con síndrome de Turner tienen talla baja, entonces en el grupo de mujeres con talla baja, que van a ser 60 de 2000, 1 en 60 va a ser un síndrome de Turner. Además tienen otras características que son mucho menos frecuentes, como implantación baja, tienen un cuello helado, tienen un tórax en tonel, tienen mamilas separadas, tienen cúbito valgo, tienen cintillas ováricas, amenorrea primaria, generalmente hay nevus múltiple, puede haber escoliosis, tienen displasia unguial en las manos, en los pies, entre otras características. El síndrome de Klinefelter, que son sujetos 47XXI, no siempre debutan como hipogonadismo. Generalmente estos individuos logran tener una función de células de Leydig adecuadas que les permitan comenzar a tener vello púbico en forma adecuada, incluso cambiar la voz, y no todos tienen un micropene. Es difícil el diagnóstico clínico de un síndrome de Klinefelter, tan difícil que la mayoría de los hombres no sabe que tiene síndrome de Klinefelter y llegan a clínicas de fertilidad. Entonces, el 64% de los hombres con síndrome de Klinefelter llega a la vida adulta sin saber que tenían un síndrome de Klinefelter. La característica cardinal es que los testículos, el túbulo, no crece adecuadamente y por lo tanto son testículos pequeños. Pero muchas veces en la época escolar ya han estado en control en neurología porque tienen algunos problemas con la tolerancia a la frustración y algunos problemas de aprendizaje. Posteriormente, durante el desarrollo puberal, tienen una distribución ginecoide de la grasa en su cuerpo y además pueden tener ginecomastia, que a veces llega a macromastia. El síndrome de Kallmann es un ejemplo de hipogonadismo hipogonadotropo en el cual las neuronas que iban migrando desde la placa olfatoria hacia el hipotálamo pierden las anosminas, que son unas moléculas de adhesión que le permitían migrar adecuadamente hacia el hipotálamo. Por eso estos individuos tienen hipogonadismo, hipogonadotropo, anosmia o hiposmia. Y en ellos, si se hace una resonancia, vamos a ver que no hay o hay asimetría o tienen pequeños los surcos y los bulbos olfatorios.